Bendiciones, mi querido hermano y hermana. Que el Señor te bendiga abundantemente a ti y a cada uno de tus familiares. De antemano queremos agradecerte de manera muy especial porque has aceptado las solicitudes y te estás inscribiendo. Ya en el canal tenemos bastantes suscriptores. Es una bendición de que tú hayas querido suscribirte a este canal de Parroquia San Rafael Arcángel. Permíteme presentarme, soy el hermano Francisco Asensio, predicador católico, y estoy con la plena disponibilidad de poder ayudarte y compartirte la bendita palabra del Señor. Te agradecemos porque estás allí, le has dado un me gusta, y te agradecemos también de manera muy especial porque has aceptado esta nueva forma de evangelizar y has permitido que la palabra del Señor pueda entrar a tu casa mediante este canal de YouTube, como lo es Parroquia San Rafael Arcángel, con el hermano predicador católico Francisco Asensio. Vamos en este momento a compartir el Evangelio del día, ya que la palabra del Señor se convierte en vida y medicina para aquel que la escucha y la lleva a la práctica. Y en este día muy especial vamos a compartir el Evangelio de este día, y lo vamos a hacer pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, en el versículo 13 al 22, el Evangelio nos dice: Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados dentro de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas, y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó la mesa de los cambistas, y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: Saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: Me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: Destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: Han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas construirlo en 3 días? En realidad Jesús hablaba del templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Palabra del Señor. Estamos ahora, mi querido hermano y hermana, en este día de miércoles 9 de noviembre. Y en este día muy especial, la Iglesia Universal celebra lo que es el Templo Universal. Y el tema central de este Evangelio es el templo de Cristo, la iglesia, la casa de Dios. Sabemos claramente, mi querido hermano y hermana, de que Dios no está encerrado en 4 paredes y no lo puedes encerrar en un pedacito, en un cuartito, en una casa enorme. Pero desde hace mucho tiempo, a principios del cristianismo, se dice de que los primeros cristianos se reunían en las casas personales de cada persona. Se reunían allí para compartir lo que es la oración y celebrar la fracción del pan. Y fue así como el cristianismo desde el principio de los siglos han querido reunirse en torno a la palabra del Señor. Pues ellos se reunían, y al reunirse juntos, lo que hacían ellos era crear un ambiente de Dios, crear una atmósfera plena de Dios. A través de los tiempos, entonces, se edificó lo que es el cristianismo. Bajo la liberación del Imperio de Roma, empezaron a construirse los primeros templos, las primeras casas de habitación, en donde se compartía ya la palabra de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Estamos hablando que en el Antiguo Testamento ya existían templos y sinagogas, donde se celebraba la palabra del Señor. Pero dentro del cristianismo ya en tiempos después de Jesús, directamente los primeros cristianos se reunían en casas personales. Y fue así como a través del tiempo se han venido creando lo que son templos, iglesias, capillas, así como también como basílicas. Y en este día pues la iglesia celebra lo que es
precisamente el templo de la iglesia de Dios. El que está ubicado ahora, como es en San Juan de Letrán, en la basílica donde se encuentra lo que es la tumba de San Pedro, lo que la iglesia celebra ahora, el templo. Pero entrando ya en torno al evangelio de sí, Jesús se presenta al templo y cuando llega, Jesús le va a entrar en celo en su corazón cuando se da cuenta de que el templo no está siendo directamente ocupado para adorar a Dios, sino que le han dado una dimensión diferente al templo, ya que lo estaban ocupando para sus propios negocios o para enriquecerse personalmente. Estaba siempre el culto a todo lo demás, a Dios, pero aparte de eso, ellos lo habían ocupado como un mercado. Ante esto, Jesucristo, como sabía claramente de que Él mismo era el templo de Dios y que debía de respetarse, así como la casa de oración, Él va a formar un látigo y va a empezar por ese celo que atrae el favor de Dios. Va a empezar a sacar a todos los cambistas, a todos los vendedores y les va a decir que está escrito que la casa de Dios será una casa de oración y no será una cueva de ladrones como la que la habían convertido en ese entonces los judíos. Todos se quedan sorprendidos los judíos, maestros de la ley, y dice: ¿por qué haces esto? Danos una señal de lo que haces, ¿cuál es tu autoridad? Y Jesús les va a decir: destruyan este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. A lo que respondieron los judíos, quizás sonriendo, con una vista burlosa o con dudas en su corazón, le dijeron: ¿cómo puede ser esto? Se ha tardado 46 años en construir el templo y tú vienes a decir que en 3 días lo vas a reconstruir. Pero Jesús ciertamente no hablaba del templo, de la casa material, sino que hablaba de su propio cuerpo, de su propio templo, que lo iban a destruir y al tercer día iba a resucitar. Sus discípulos, al ver esto, se recordaron los pasajes de la Escritura que decía: el celo por tu casa me devora. Y fue hasta que resucitó Jesús cuando se les apareció personalmente a ellos, cuando se acordaron de este texto del Evangelio. ¿Qué podemos decir de todo esto, mi querido hermano y hermana, con el Evangelio de ahora? ¿Sabes? El Evangelio de ahora es como una vitamina que nos enseña primeramente a cuidar nuestro templo personal como también nuestro templo espiritual. Primeramente, mi querido hermano y hermana, hablemos del templo, el templo material, la casa de Dios, la iglesia de Dios. Cristo ha querido dejar su propio cuerpo como iglesia, como casa de Dios. Y la iglesia ha visto bien construir altares y parroquias y iglesias para que allí se llegue a adorarle. Ahora el Evangelio nos invita a tener respeto por nuestros templos, por nuestras casas de oración, por nuestras parroquias. Sabemos como creyentes que somos y cristianos que somos, que nos reunimos día a día en torno a la palabra del Señor, tenemos que, número uno, respetar el templo, la casa, las parroquias, nuestras comunidades, nuestras ermitas, nuestras iglesias. Tenemos que respetar y tenemos que cuidar lo que hay allí. Tenemos que valorar, tenemos que adornar con gran cariño y amor, tenemos que adornar bien nuestro templo. Y es aquí la preocupación de cada persona, de cada encargado de comunidad, a poder velar para que la casa de oración donde se reúnen sea una casa digna, para que la parroquia donde se reúne sea una parroquia hermosa, que se sienta que verdaderamente Dios está allí. Y es que allí está Dios mismo. Porque en los altares, en las parroquias, en las iglesias, ahí está el cuerpo místico de Cristo en la Santa Eucaristía, en el atrio sagrado. Por lo tanto, ese atrio sagrado tiene que ser un templo maravilloso, que tiene que cuidarse. Pero también Jesús habla y le entra celos porque el templo está siendo utilizado de manera diferente. Quizás en esos entonces, cuando Jesús se refería al templo, también estaba dándonos a entender que hay un templo que hay que cuidarse, que ese templo que hay que valorarlo es el propio templo, el cuerpo de uno mismo. San Pablo va a decir a los Corintios que nuestros cuerpos son templos y moradas del Espíritu Santo y que dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. Es ahí entonces, mi querido hermano y hermana, a poder valorar nuestro templo, nuestro cuerpo. Porque tu cuerpo y mi cuerpo son moradas del Altísimo. Cada vez que tú veas a un hermano por allí caminando, date cuenta de que ese hermano es casa de Dios. Ese hermano es un tabernáculo de Dios, porque dentro de ese hermano habita el Espíritu de Dios. He aquí entonces mi pregunta es: yo en mi vida, en mi templo espiritual y personal, ¿cómo estoy cuidando yo mi templo? ¿O qué diría Jesús al ver mi vida? Al ver mi cuerpo, al ver mi forma de ser, al ver mi forma de vestir, mi forma de caminar, mi forma de actuar, ¿qué diría Jesús?